Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra más de estas clases o reflexiones que estamos haciendo sobre humanidades, cultura y en este caso, en el día de hoy, sobre adolescencia y sociedad. No era casual comenzar con esa imagen que se mostró en pantalla. En realidad es un recuerdo de adolescencia precisamente, alguna labor que realicé con mucha paciencia, lo que no es propio de la adolescencia, durante esos años, hace ya medio siglo atrás. Por si no se notó con claridad, ese es un bordado. Claro que sí, hizo un bordado y por eso se hizo con tanta paciencia. Me tomó un verano entero hacerlo puntada a puntada hasta conseguir la imagen que yo buscaba. No era fácil. El dragón imperial chino. En realidad creo que fue el primer acto de meditación que hice en mi vida, aún sin conocer siquiera el significado del vocablo meditar. Pero pasé un verano entero bordándolo y el resultado fue que había adquirido otra capacidad más, que era la de demorarme mientras conseguía algún resultado con el que soñaba. Fíjense lo importante que puede ser que uno sueñe con algo y después trabaje laboriosamente por conseguirlo. Miren, así se va a llamar esta clase de hoy, Adolescencia y Sociedad. Y voy a partir con las palabras, que es lo que más me gusta siempre. Adolescencia viene del latín adolescere, que significa hacerse adulto. Fíjense que la palabra en sí ya habla de algo que no está hecho, de algo que está en proceso. Es como si la adolescencia fuera un gerundio. Hace muchísimo tiempo, cuando estudié psicología, aprendí que había una serie de etapas en el desarrollo humano. Y miren, se podrían mostrar algunas de las principales. Evidentemente pueden ser muchas más. Pero se supone o se sostiene que el desarrollo humano ocurre durante una serie de etapas muy significativas. Algunos colocan como primera etapa lo que se llama la vida intrauterina. Claro, y no es casual, algunos dicen que todo lo que ocurre dentro del vientre materno ya es una tremenda etapa de desarrollo para el futuro ser humano. Podríamos dejarlo al margen y comenzar desde cuando ya se ve a la criatura interactuar con nosotros. Y en esa época se habla de la lactancia, que es un periodo conocido por todos y donde se está fundando tantos de los impulsos que después probablemente queden archivados en nuestra memoria celular. A partir de eso se habla también de la infancia. Bueno, lactancia es obvio, ¿no? Viene de lactar, es el periodo en que se alimenta de leche materna. Pero infancia no es tan conocido la etimología. Infancia viene de fari, hablar. Infante entonces es el que no habla. Y no se refiere solo a que no domine el habla. En realidad, socialmente, es aquel que todavía no tiene derecho a voz en este orden social. Después de la infancia viene un periodo tórrido, complicado y conflictivo, breve para algunos, muy efímero, y que se llama pubertad, que otros lo llaman preadolescencia. Todas esas etapas anteriores, no voy a describir ninguna de ellas en detalle, esto no es una clase de psicología del desarrollo, es solo un contexto para llegar a la que me interesa, adolescencia. ¿Está definido de alguna forma en qué momento termina una etapa y se inicia la otra? Sí, y cuando se lo quiso definir, se observó que en realidad no servía para nada la definición porque las personas tienen ritmos y rangos distintos. Es decir, para algunos la lactancia dura 6 meses y hay otros que viven colgados de la teta materna durante 2 años o 3 años. Eso es real. Hay algunos para quienes la infancia es un periodo brevísimo porque la vida los empujó de un patadón hacia el mundo. Y para otros, y este es el punto que nos importa realmente, para otros la adolescencia, el periodo que vamos a discutir ahora, sigue durando hasta muchas décadas de edad. Allí va a cerrarse la clase de hoy. ¿Saben qué? Más que una clase, lo de hoy es una reflexión. Porque es una reflexión acerca de nosotros mismos. ¿Cuánto de adolescentes continuamos teniendo? ¿Y cuánto le interesa al sistema social que nosotros sigamos siendo adolescentes? Así que les aseguro que hoy día no solo les voy a hablar de vuestros hijos, si los hay, o de vuestros nietos, si los tienen. No, es de nosotros mismos. No solo el que fuimos, sino probablemente, y en muchos puntos, los que seguimos siendo ahora, como país, colectivamente. Muy bien.
Esta adolescencia necesito distinguirla de una última etapa que solo mencionaré y que es la juventud. No son lo mismo, por lo menos para el análisis. La adolescencia es una tierra muy fértil para el surgimiento de conflictos, problemas y aprendizajes. La juventud, en cambio, etapa posterior, es ya el primer ejercicio de esos aprendizajes. Por ejemplo, podría servir la distinción que se hace en inglés entre young, que está por aquí, y una que se coloca por acá, que es la de teenager. Básicamente porque la mayor parte de los años que corresponden a la adolescencia terminan con teen. 13, 14, 15, sí, pero llegar a 19 a mí ya me parece que es demasiado. Así que no creo que en realidad teenager sea una buena expresión. Lo que quiero decir es simplemente que ser joven no es lo mismo que ser adolescente. La adolescencia es, como dijimos delante, un periodo de cambio, de cambios acelerados, precipitados e impredecibles para muchos. La juventud, en cambio, es ya el tibio ejercicio de una futura madurez, exitosa o fracasada desde el punto de vista tanto biológico como psicológico. Pero la adolescencia, que aquí ocupa incluso en la pizarra mucho más espacio, es un periodo peligrosísimo en el que pasan un montón de cosas. Por ejemplo, les voy a hablar de cuáles son los cambios, los principales, que ocurren en la adolescencia. Y estos cambios, para ponernos modernos, los vamos a llamar cambios biopsicosociales. Es decir, ocurren todos simultáneamente, se entrelazan unos con otros, se entretejen apretadamente y no siempre es posible determinar qué es primero. Biopsicosocial. Por ejemplo, dentro de los cambios biológicos, el primero es lo que yo llamo voy a dejar la T puesta por tormenta, la tormenta hormonal. ¿Por qué es tan importante? Bien, porque durante este periodo, que en años, como preguntabas tú, podría decirse que se inicia alrededor de los 12 años, 11 para algunos, 14 para otros. De verdad la fecha exacta no importa. Importa el periodo en comparación con el anterior y el posterior. Pero básicamente la tormenta hormonal ocurre cuando comienzan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios. Angularse el cuerpo de ellos, redondearse el cuerpo de ellas. Emergencia de los genitales, emergencia de la pilosidad, de la vellosidad. Eso por fuera, pero por dentro. Por dentro surgen los deseos, surgen las ganas, surgen los conflictos, los temores y muchas veces hasta los pánicos con respecto a qué me está sucediendo, qué me está pasando. Nunca me explicaron de dónde me viene esta primera sangre. Nunca supe qué hacer con una erección. Yo no sé si esto es pecado, si esto está bien o está mal. Surgen las nociones enfermizas religiosas, surgen las nociones morales, surge una cantidad de conflictos que si no se los explicamos al adolescente, probablemente solo aumenten. En el fondo, no es solo que haga falta información, hace falta conocimiento acerca de cuál es el impacto de las hormonas. El principal de ellos es que las hormonas desembocan básicamente en que este es el periodo en que comienza a manifestarse la sexualidad desde el punto de vista social, es decir, interpersonalmente, unos con otras. Se miran, se temen, se desean, se buscan, se rehuyen y no saben qué hacer con aquello que les está ocurriendo. El adolescente se caracteriza en términos sexuales y hormonales por ser esencialmente torpe. Torpe porque no está informado, ni siquiera sus padres o madres les informaron realmente acerca de todo esto, salvo los padres más relajados. Aquí hay nuevamente una tara moral y religiosa. Necesito decirlo con ese énfasis, casi con molestia en la voz, porque creo que las religiones y las educaciones tradicionales son grandemente responsables de las carencias e ignorancias que los seres humanos tengan en esta época en la que es tan importante tener información y conocimiento acerca del desarrollo. No solo están las tormentas hormonales, están también los cambios, por así llamarlos, físicos. Es la etapa en la que algunos se pegan lo que se llama el estirón. Y el estirón desemboca en un montón de cosas. Principalmente, una de las cosas conflictivas que ocurre con el estirón, hormona del crecimiento, ¿no?,
es que se desarrolla el cuerpo físicamente. Por ejemplo, estos adolescentes crecen 5 y hasta 10 centímetros de altura, a veces 4 y hasta 6, 8 centímetros de longitud de brazos y piernas, pero su mapa cerebral, es decir, la representación que el cerebro tiene del tamaño de ese cuerpo, tarda mucho más en cambiar. Razón por la cual el cerebro supone que mi brazo mide 60 centímetros, hablo y choco con las cosas. Eso le pasa a todos los adolescentes y nosotros eso le pasa al adolescente. Y eso que nosotros llamamos caricaturescamente la edad del pavo tiene una relación directa con lo hormonal y con lo físico. Lo terrible de eso es que más allá de que a nosotros nos parezca divertido o simpático, generalmente es cruel. Si nosotros decimos que es la edad del pavo, lo que estamos diciendo es está en su periodo más torpe, menos elegante y más ridículo. Fíjense cómo es un instrumento de burla. Y como es un instrumento de burla, lo voy a recordar en unos minutos más cuando esté hablando de cuál es la psicología del adolescente. Porque vivir adentro de un cuerpo que está cambiando físicamente, sin que tu mente o tu cerebro se den cuenta todavía de cuál es la magnitud de esos cambios, hacen que te insegurices enormemente. Como si la biología en particular te expulsara de la niñez sin todavía producirte un buen lugar en la adultez. Es como si te echasen de un cierto recinto, pero fueras un expósito. No fueras un transeúnte, porque no vas cómodamente pasando de un área a la otra. En realidad te sientes expulsado. Es una suerte de segundo nacimiento. Tormenta hormonal, hablé de cambio físico. Se quiebra la voz, pues. Es el momento de los gallitos. Quieres hacer un muy buen papel frente a otros y justo en ese momento de hablar te sale un gallito, o te da por toser, o te viene carraspera, porque tu cuerpo no te acompaña. Tu cuerpo pasa a ser inhóspito para ti. Y como es inhóspito, tú te sientes como un huésped incómodo dentro suyo y quisieras salir pronto de él. ¿Sí? Hay algo que llama la atención siempre en los adolescentes y es que empiezan a tener crisis con sus padres y entonces si los padres quieren hablar de ciertos temas con ellos, ellos se niegan o no quieren escucharlos, o al menos eso es lo que declaran, y prefieren conversar ese tipo de cosas con niños o jóvenes de su misma edad. ¿Se insiste como adulto en querer imponer o dar a conocer cierta información aunque ellos no lo deseen? No, absolutamente no. Y me reservo esa parte de la respuesta casi al final de la clase, cuando diga algo así como técnicas o trucos o métodos para poder comunicarse con adolescentes aunque ellos no quieran. Es tan importante el tema que si el entusiasmo me lleva en otra dirección, yo te ruego que me traigas de nuevo al redil comunicacional, porque eso sí quiero contarlo. Quiero mencionar cómo esto se puede transformar en una instancia incluso juguetona de diálogo y crecimiento mutuo. Mutuo porque los padres también podrían crecer al respecto y deben hacerlo. Por lo tanto, queda pendiente el meollo de la pregunta. De todos modos, nos parece enormemente importante hablar de que esos cambios, que ya son psicológicos, tienen que ver con la psicología del adolescente. Y aquí hay una corrección que me voy a dar el gusto de hacer en este momento. Miren, por favor, la palabra como está escrita aquí, pese a mi letra informal. Aquí dice psicología. Por favor, nunca escriban psicología así. Porque psicología así es estudio de los higos. Psico significa higos, brevas. Me da lo mismo que la Real Academia Española haya dicho que se puede escribir así. La arcaica, decadente y pomposa Real Academia Española ha cometido una serie interminable de disparates durante su ejercicio profesional. Por lo tanto, no le hagan caso cuando realmente esté cometiendo un error de bulto. Y en este caso, la palabra es psicología porque es estudio de la psiquis y no psicología porque no es estudio de los higos. Un sicomoro es una higuera, por ejemplo. Y eso pasa en varios idiomas, en inglés, en castellano, en italiano, en portugués. Es psicología. En fin,
Si uno lo piensa desde una perspectiva un poquito más lejana, diría, parece que lo más importante de lo que quisiéramos poder mostrar es la psicología de la adolescencia, porque esta psicología tiene que ver con qué ocurre con este ser humano que está en permanente transformación, en esta suerte de gerundio existencial y biográfico que es un humano adolescente. ¿Cuál es uno de los primeros rasgos de esta psiquis en cambio, en pleno cambio? La impulsividad. ¿Por qué la impulsividad? Recuerden que ellos son una nave al garete en la tormenta hormonal que es su contexto existencial. Esta nave al garete es llevada por las mareas hormonales y por las mareas sanguíneas e impulsivas. Por lo tanto, es de naturaleza predominantemente impulsiva, lo que se traduce, por ejemplo, en gran descontrol. Cuando usted observe que los adolescentes que lo acompañan, o recuerde el adolescente que usted fue, o que sigue siendo, recuerde que la impulsividad es una forma del descontrol, la mayor parte de las veces involuntaria, superior a tus fuerzas, porque además es impredecible. No sabes cómo saltas de una cosa a otra. No sabes cómo estos impulsos, que son incluso impulsos físicos, te llevan a desear cosas sin siquiera saber por qué y además desearlas con premura. Una de las frases caricaturescas que yo empleo al respecto es, una de las declaraciones adolescentes es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, lo quiero ahora mismo, aunque no sepa lo que quiero. Esa es la impulsividad, es decir, algo que desde adentro te mueve en cierta dirección, aunque esa dirección sea equivocada, porque no es producto de la reflexión. De hecho, impulso podría ser el antónimo de reflexión. Un elemento absolutamente consustancial a la impulsividad es lo que puedo llamar la inestabilidad emocional. Oiga, no hay adolescente que no salte de una emoción a otra, que pueda estar a punto de llorar en un instante y después riéndose de eso, que tenga impulsos emotivos de rabia y de pronto ataques también impulsivos de temor o de parálisis. La inestabilidad emocional es parte de la esencia de lo adolescente. No se desespere cuando eso ocurra. ¿Sabe qué? Es inevitable. Aprenda más bien a administrarlo. Es inevitable porque es superior a sus fuerzas. No hay voluntariedad en eso, no hay maldad, no hay mala intención. Él muchas veces o ella sufre por lo que le ocurre y sin embargo sus tormentas hormonales, su indecisión frente a la vida son resultado de cómo una con otra se potencian en esta marea. Es como si fuera la espuma por encima de la marea. Y la espuma es efímera, pero en el momento en que está no conocemos ni siquiera su profundidad. Como esta situación, precisamente por lo que dice la palabra, inestabilidad, desestabiliza, es decir, vuelve insegura tu base de apoyo, tú sientes que necesitas apoyarte. ¿Y cuál es el mejor apoyo en ese momento? Así como lo dice el cuerpo, unos con otros. Por ende, la esencia de la adolescencia es el comportamiento gregario. Los adolescentes son de muchedumbres, son de patota, son de grupo o son de tribus. Más allá, y ojalá que alcancemos más tarde a hablar de eso, más allá de que la pandemia lo produzca o no, pero en su psiquis, en su manera de ver el mundo, ellos piensan grupalmente, es decir, piensan como piensan otros y escuchan lo que dicen otros de sus congéneres, otros de su propia tribu o de su propio grupo etario, ni de los de arriba, a los que en el fondo rechazan por temor, ni de los de abajo, a los que en el fondo rechazan por desprecio. No, señor. Ellos están en esta otra etapa. Nosotros somos los que estamos bien porque tenemos fuerza, impulso, porque nos creemos los más bellos de las edades humanas, y etcétera, etcétera. Ahora, lo de ser gregario es tremendamente importante porque el sistema social administra esto y lo veremos en la segunda parte de esta clase. Esto de trabajar para las tribus y para las redes es una manera de administrar, controlar y gobernar a los adolescentes. Bueno, hay bastante más. Me acuerdo de algunas. Espero que no resulte difícil esta palabra.
puedo hablarles de la habilidad atencional, lo que traducido a castellano significa atención flotante. No pueden físicamente concentrarse mucho rato en cosa alguna. Sépanlo los profesores, sépanlo los psicólogos, sépanlo los predicadores, los padres y los vecinos. Los adolescentes requieren estímulos breves porque su impulsividad los está moviendo siempre. Por eso, y esta es una reflexión un poco más honda, un poco más dolorosa también, por eso un adolescente es en general incapaz de profundidad. El adolescente está más cerca de la superficialidad, aunque esta pueda ser muy ancha y muy abarcativa. Profundidad, no se puede dar un filósofo a esta altura, por ejemplo. Porque la reflexión no es propia de un cerebro que, según Piaget, recién está adquiriendo lo que se llaman las operaciones formales, es decir, la capacidad de lógica, la capacidad de pensar coherentemente, mantener una tesis y desarrollar un razonamiento. Eso vendrá después cuando hablemos de juventud. Pero por ahora, esta labilidad atencional, esta atención flotante, esta desconcentración casi crónica y desesperante para muchos adultos, es propio de la etapa. Se fijan entonces que los mensajes con ellos deben ser breves, instantáneos y sobre todo captadores de atención. No es posible conseguir que dejen de comportarse como si tuvieran 4 años, si estuvieran en el jardín, en otro contexto físico. Pueden permanecer sentados, pero su cabeza se va, como el cuerpo de un niño de 3 años. Se va. No pretenda usted conseguir esa atención por demasiado rato. A menos, por supuesto, que el mensaje esté lleno de impulso, lleno de acción y lleno de adrenalina. Claro, porque en ese caso usted está estableciendo una complicidad hormonal y neurotransmisora con la fisiología de ese adolescente. Por eso, y dado que ahora mencioné el que muchas veces miran hacia los adultos y también hacia los niños, es que en esta etapa se da lo que yo llamo, esto es un invento mío, no estoy enumerando libros de psicología, solo estoy ordenando mis conocimientos al respecto, o mis opiniones si quieren. Yo hablo de una alternancia infanto-juvenil. Ese mismo adolescente que a veces dialoga con usted y le formula preguntas inteligentes, no es distinto del que media hora después está jugando como un cabro chico en el suelo, en el patio o en el pasto. Es el mismo que después de estar jugando se pelea con un niño chico y se altera. Y después se sienta y estudia alguna materia importante del colegio. Es el mismo. O sea, transita de ser niño a ser adulto y viceversa. Y ninguno de esos roles le queda cómodo. Básicamente es como si su cuerpo basculara, es decir, penduleara, se balanceara de un extremo al otro, porque esta es una etapa de búsqueda, de experimentación y de ensayo. Búsqueda que no siempre encuentra, experimentación que a veces desemboca en un estallido y ensayo que a veces es también un fracaso. Bueno, pero eso es una vida humana que se va haciendo en esta exploración constante. Precisamente por esta tremenda debilidad que hay aquí. Se fijan que si sumáramos estas 5 características, el resultado de alguien que viva con todo esto adentro sería el sentirse muy débil, o por lo menos sentirse muy asustado frente al mundo. Sentir que uno está constantemente amenazado por las circunstancias, por impulsos que no puedo gobernar, por situaciones que no entiendo, por cosas que quise decir y que no logré redactar, por pensamientos que quise completar y que no logré culminar. Entonces trato de ver quiénes lo hacen bien. Y el sistema, que es muy hábil, va y me muestra en esta época a quienes teóricamente lo harían bien, los ídolos. El adolescente es un esencial seguidor de ídolos. Para ellos se inventan estos ídolos, idolillos, digo yo. Estos idolillos que parecen triunfar en algo. Estos cantantes, bailarines, actores, porque nunca son filósofos, pensadores o alguna otra cosa verdaderamente de contribución a la cultura. No, son precisamente ídolos. Ni siquiera son seres humanos reales. Son muchas veces construcciones publicitarias que son mostrados como si fueran triunfadores y personajes dignos de ser imitados. Y los adolescentes son seguidores de ídolos. ¿Se fija por qué estaba pendiente esta reflexión de que muchos adultos continúan siendo adolescentes? Porque esta sociedad está llena de ídolos que admirar y que en realidad son fabricados por la publicidad y por los medios. Como si de verdad tuviera alguna importancia real esa figura que vista desde lejos podría llegar a ser incluso patética.
Detrás de eso, muy al fondo de eso, lo que está latiendo es la idea de que esto, de ser impulsivo, inestable, gregario, lábil, infanto juvenil y seguidor de ídolos, o más bien idólatra, es una forma crónica de inestabilidad, de inseguridad, de debilidad. Y esta debilidad produce un yo tan débil, un concepto tan empobrecido, tan asustadizo de sí mismo, que precisamente por eso se habla de que esta es una cultura muy narcisista. ¿Qué significa en realidad? Por compensación, tiendo a ponerme yo mismo como medida de todas las cosas. Como si lo que importase fuera yo y no los demás. Es un discurso casi para manejar la angustia. Pero no es un discurso que el adolescente escoja voluntariamente. No, toda su psiquis se orienta narcisistamente. Es decir, es autorreferente, se cree la medida de las cosas, cree que lo que él siente es lo que debiera ser, porque de otro modo eso sería desesperación, mucho más que angustia. Sería desesperación, es decir, si ni siquiera tomo en serio aquello que me está ocurriendo, si ni siquiera yo me puedo poner como medida de las cosas, lo más probable es entonces que el mundo se derrumbe alrededor mío y yo con él. Por eso es tan frecuente el suicidio adolescente y la depresión adolescente. No es casual, porque este es un mundo particularmente frágil. Tan frágil que puede derrumbarse frente a cualquier contrariedad que no aprendimos a manejar. En el fondo, el motor que mueve a todo este narcisismo y estas características anteriores es el más grave de los factores de la adolescencia, que es la inseguridad. Un adolescente típico es esencialmente inseguro. Inseguro porque todo en él cambia, porque todo en él le puede fallar, porque tenía mañana un súper encuentro con la mujer o el muchacho que más le gustan. Esa noche le aparece la espinilla traidora en el centro de la frente, arruinándole el cutis por 3 días seguidos. Con un cuerpo que falla de esa manera, evidentemente, cualquier otra cosa va a producir inseguridad también. No es frívolo el tema. A esa edad eso es esencial. El cómo te acepten por tu aspecto y por tu imagen, sumado al hecho de que la cultura además tiende a entrenar los aspectos superficiales y frívolos de las relaciones humanas, eso podría ser una tragedia. Es decir, una tragedia doméstica puede medir lo que mide una espinilla. Más grande aún, entonces, probablemente una de las mayores consecuencias de esta inseguridad que se hace crónica es lo que se llama, y este es un gran tema en la adolescencia, la crisis de identidad. Claro, si mi cuerpo cambió sin que yo lo eligiera, si el tamaño y las proporciones de mi cuerpo son otras de las que yo conocía, si las cosas que me interesaban ya no me atraen, y las nuevas que conozco no las sé hacer bien, si los demás se burlan de mí por mi aparente torpeza, pese a mi afán de querer hacer bien las cosas, yo me empiezo a preguntar, bueno, entonces, ¿quién soy? Sobre todo, como decía el bolero, ¿de dónde vengo? Y lo que es peor, ¿y para dónde voy? Esas 3 preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Podrían resumir lo que es la crisis de identidad. Y como no tengo un modelo real al que aferrarme, me aferro narcisistamente a los ídolos que el sistema me produce. Por eso es que el adolescente es esencialmente seguidor de ídolos. Como no confía en sí mismo todavía, ni ha tenido la oportunidad de desarrollar un yo fuerte, ese adolescente lo que hace es buscar la seguridad allí afuera. Esa seguridad allí afuera es el mayor problema de todos estos de la adolescencia y que yo lo llamo la heteronomía. Esta es la única palabra complicada de esta pizarra. Heteronomía es todo lo contrario de autonomía. Es decir, no me doy yo mismo mis normas ni mis criterios, sino que me vienen desde afuera. Por lo tanto, me oriento por el que dirán. Por lo tanto, me oriento por lo que hacen los demás. Por lo tanto, sigo al grupo. Y además, por supuesto, declaro que yo no sigo a grupo alguno. Me he visto exactamente igual que todos mis compañeros de tribu, pero decimos que no nos parecemos a nadie. ¿Se fijan esa especie de patética contradicción que hay en este modo de no ser y en el modo de afirmar que se es? En esa contradicción vive permanentemente
pegado el adolescente, pegado en el sentido de que intenta emerger de todo eso, pero su cuerpo también se lo impide, su cuerpo es inseguro. Y a veces, por supuesto, hasta en la relación de pareja, voy y me sumerjo en el cuerpo del otro y vivimos nuestra propia angustia como si ese efímero placer nos pudiera superar. Es uno de los grandes motivos del embarazo adolescente. Es uno de los grandes motivos de irse de la casa. Es uno de los grandes motivos de tener tremendos conflictos con los adultos, en particular con los padres. Es una historia enorme, pero la dejaremos para más tarde. Lo que más me importa destacar aquí es que en este mapa de carencias, o más bien de riesgos, en este mapa de riesgos hay una cantidad de elementos que el sistema toma y los invierte para dominar y administrar a los adultos. Vamos a trabajar ese aspecto porque me parece grave, gravísimo, peligrosísimo, en la segunda parte de esta clase. Porque este era solo un mapa, por decirlo así, una especie de vasto repertorio de posibilidades de desarrollo que son riesgosas. Lo que yo quisiera mostrar es cómo el sistema utiliza esto y cómo podríamos oponernos a ello. Y finalmente, para cerrar la explicación, cómo podríamos nosotros contribuir a que eso no fuese así y, considerando estos elementos que de todos modos están, transformarlos en algo que sí tenga que ver con el desarrollo humano. Yo creo convencidamente que al hablar de estas cosas no solo estamos hablando de los adolescentes que hay, sino también de los que fuimos nosotros. Por eso lo digo como una clase de espejo. Yo creo que aquí hay una cantidad de elementos respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo valoramos las cosas, qué mérito o atributos les conferimos a los fenómenos del mundo. Como algunas de las frases que empleamos y que parecen circular en la cultura internacional mundial y en la cultura chilena en particular, tienen que ver con este ser adolescente. Tienen que ver con compararnos con otros, con venirnos desde fuera la seguridad, con no disponer de un centro, con un fiel de la balanza que nos haga saber por dentro mismo cuando estamos en la línea que hubiéramos podido elegir, porque ni siquiera hemos podido elegir esa línea, ni siquiera hemos tenido la reflexión para poder decidir nuestro rumbo. Tanto así que en esto que yo llamaba casi caricaturescamente en la crisis de identidad, el quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, se dice que la adolescencia se resuelve precisamente cuando eliges para dónde vas. Algunos de ellos hablan de cuando te sientes llamado, que en latín se dice vocatio, y esa es la elección vocacional. Es decir, cuando comienzo a elegir hacia dónde quiero ir en el mundo, aunque ni sepa todavía, ni lo haya estudiado o aprendido o conocido, pero al menos cuando me fijo un rumbo que ya no está dentro mío, sino allá adelante, y me movilizo en esa dirección, comienzo a sacudir el marasmo de los cambios ingobernables. Pausa.